Hubo una época en la que ver fútbol era diferente, una época en la que un jugador podía entrar al campo y convertir cada partido en un espectáculo. Ese jugador era Ronaldinho. Cuando llegó al Barcelona en 2003, el club no estaba en su mejor momento. Había perdido protagonismo en Europa, la afición estaba frustrada y el equipo necesitaba algo más que resultados, necesitaba ilusión. Y entonces apareció él. Con una sonrisa constante, regates imposibles, pases que nadie veía y goles que parecían sacados de otro deporte. Ronaldinho no solo empezó a ganar partidos, empezó a cambiar la historia del Barcelona. Ganó ligas, levantó Champions y conquistó el Balón de Oro, pero su verdadero impacto fue otro. Ronaldinho devolvió la alegría al fútbol, y durante algunos años en el Camp Nou no fue solo el mejor jugador del mundo, fue el futbolista que hacía que millones de personas encendieran la televisión solo para verlo jugar. A comienzos de los años 2000, el Barcelona atravesaba uno de los momentos más inestables de su historia reciente. En lo deportivo, el equipo había perdido protagonismo en la liga y estaba muy lejos de competir al máximo nivel en Europa. El club acumulaba temporadas irregulares, cambios constantes de entrenadores y una plantilla que no terminaba de encontrar su identidad. Tras la salida de figuras como Rivaldo, el Barcelona había perdido su gran referencia ofensiva. El equipo seguía teniendo buenos jugadores, pero no tenía una estrella capaz de liderar un nuevo proyecto. Mientras tanto, su máximo rival, el Real Madrid, dominaba la atención mundial con la era de los Galácticos, fichando a figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario y David Beckham. Ese cambio empezó en 2003, cuando Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del club con una idea muy clara: reconstruir el proyecto deportivo y devolver al Barça a la élite del fútbol mundial. En un inicio, el gran objetivo del club era fichar a David Beckham, pero el inglés terminó firmando por el Real Madrid. Sin embargo, ese giro inesperado terminaría cambiando la historia del club, porque el Barcelona decidió apostar por otro jugador, uno que ya brillaba en el Paris Saint-Germain y que venía de ser campeón del mundo con Brasil. Ese jugador era Ronaldinho. En el verano de 2013, el brasileño llegó al Camp Nou no solo como un gran fichaje, sino como la esperanza de un club que necesitaba volver a creer. Y lo que nadie imaginaba en ese momento es que ese futbolista terminaría iniciando una de las etapas más mágicas en la historia del Barcelona. Ronaldinho no era un futbolista común. En una época en la que muchos equipos empezaban a volverse más tácticos y estructurados, el brasileño representaba algo distinto: la creatividad absoluta dentro del campo. Aunque muchas veces aparecía como extremo izquierdo, en realidad su posición era mucho más libre. Se movía constantemente entre la banda, la media punta y el centro del ataque, buscando siempre el espacio donde podía recibir el balón y desequilibrar. Pero lo que realmente lo hacía único era su capacidad para eliminar rivales con el balón. Ronaldinho tenía uno de los repertorios técnicos más amplios que se han visto en el fútbol moderno: regates con la elástica, cambios de ritmo, amagues de cuerpo, controles orientados imposibles. Todo parecía salirle con una naturalidad increíble. Y lo más impresionante era que no lo hacía solo para lucirse. Cada regate tenía un propósito: romper la estructura defensiva del rival. Cuando superaba un defensor, obligaba a otro a salir de posición, y en ese momento aparecía otra de sus grandes virtudes: la visión de juego. Ronaldinho no solo era un regateador espectacular, también era un creador de juego extraordinario. Podría filtrar pases entre líneas, asistir con precisión o encontrar compañeros en espacios que pocos jugadores veían. En ese Barcelona, su conexión con Samuel Eto'o fue especialmente importante, porque el brasileño generaba constantemente situaciones de gol para el delantero camerunés. Pero además de crear juego, Ronaldinho también tenía una enorme capacidad para definir. Sus disparos desde media distancia, su precisión en los tiros libres y su facilidad para marcar goles espectaculares lo convertían en una amenaza constante para cualquier defensa. Sin embargo, había algo más que hacía que Ronaldinho fuera diferente. Después de su primera temporada de adaptación, el Barcelona empezó a transformarse completamente. En la temporada 2004-2005, el equipo dirigido por Frank Rijkaard comenzó a mostrar un fútbol dominante, ofensivo y muy vistoso. Ronaldinho era el centro de todo, cada ataque pasaba por sus pies. Cada jugada peligrosa nacía de su creatividad y cada rival sabía que detenerlo era prácticamente imposible. Ese año el Barcelona ganó la Liga, su primer título de Liga en 6 años, marcando el regreso del club a la élite del fútbol español. Pero lo mejor aún estaba por llegar. La temporada 2005-2006 fue el verdadero punto máximo del proyecto. El Barcelona no solo dominaba en España, también empezó a imponerse en Europa. Ronaldinho estaba en su mejor momento: regates imposibles, asistencias espectaculares y goles que quedaban grabados en la memoria de los aficionados. Ese nivel lo llevó a ganar el Balón de Oro en 2005, confirmando lo que muchos ya pensaban: en ese momento no había un jugador mejor en el mundo. Si hay un momento que simboliza el impacto de Ronaldinho, ocurrió en noviembre de 2005, en un clásico contra el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño firmó una actuación histórica, marcó 2 goles espectaculares, dominó completamente el partido y fue tan superior que incluso la afición del Real Madrid terminó aplaudiéndolo, algo que muy pocos jugadores han logrado en la historia del fútbol. Meses después, el Barcelona terminaría coronando esa etapa con el título más importante de todos. En 2006, el equipo ganó la UEFA Champions League, venciendo al Arsenal en la final. Aunque en ese partido los goles llegaron de otros jugadores, Ronaldinho fue el futbolista que había liderado al equipo durante toda la competición. En apenas 3 años, el brasileño había logrado algo enorme: transformar un Barcelona que venía de años difíciles en el mejor equipo de Europa, y lo hizo jugando un fútbol que todavía muchos aficionados recuerdan con nostalgia.
El arquitecto de ese equipo fue el entrenador neerlandés Frank Rijkaard, quien logró construir un conjunto equilibrado alrededor del talento brasileño. La idea era simple, darle libertad a Ronaldinho para crear, mientras el resto del equipo aportaba estructura y equilibrio. En el medio campo apareció una dupla que años después se convertiría en histórica: Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Xavi aportaba control de juego, presión en el pase y la capacidad de organizar cada posesión. Iniesta, por su parte, ofrecía conducción, creatividad y la capacidad de romper líneas desde el medio campo. Detrás de ellos también estaba Deco, un mediocampista que combinaba intensidad técnica y llegada al área. En ataque, el socio perfecto de Ronaldinho era Samuel Eto'o. El camerunés era un delantero explosivo, con movimientos constantes al espacio y una gran capacidad para definir. Muchos de sus goles nacían justamente de las asistencias jugadas creadas por Ronaldinho. En defensa, el equipo tenía un líder claro, Carles Puyol. El capitán representaba carácter, liderazgo y solidez defensiva, siendo el equilibrio perfecto para un equipo que apostaba por el fútbol ofensivo. Así, poco a poco, el Barcelona empezó a construir una identidad muy clara: posesión del balón, juego ofensivo, creatividad en ataque y protagonismo dentro del campo. Y aunque años después el club iba a alcanzar otro nivel en el sistema de Pep Guardiola, muchos consideran que las bases de ese dominio comenzaron precisamente en la era de Ronaldinho, porque antes de que el Barcelona dominara Europa con Messi, Xavi y Iniesta, hubo un jugador que cambió la mentalidad del club y devolvió la ilusión al Camp Nou. Ese jugador fue Ronaldinho. Ronaldinho llegó al Barcelona en un momento en el que el club necesitaba volver a creer, y en apenas unos años logró algo que muy pocos futbolistas consiguen. No solo ganó partidos, cambió la mentalidad de todo un equipo. Con su talento, su forma de jugar y su personalidad, el brasileño devolvió al Barcelona a la élite del fútbol mundial, ganó la Liga, conquistó la Champions League y se convirtió en el mejor jugador del planeta al ganar el Balón de Oro. Pero quizás uno de los momentos que mejor representa su legado ocurrió lejos de los títulos. En 2005, un joven futbolista argentino comenzaba a dar sus primeros pasos en el primer equipo del Barcelona. Su nombre era Lionel Messi. Fue justamente Ronaldinho quien le dio una de las primeras grandes asistencias de su carrera, el pase que terminó en el primer gol oficial de Messi con el Barcelona. Aquel momento simboliza algo mucho más grande. Era el final de una era y el comienzo de otra, porque mientras Ronaldinho devolvía la alegría al Barcelona, también estaba ayudando a abrir el camino para una generación que terminaría dominando el fútbol mundial durante años. Por eso, cuando se recuerda su etapa en el club, muchos aficionados coinciden en algo: antes del Barcelona de Pep Guardiola, antes del dominio de Messi, Xavi y Iniesta, existió el Barcelona de Ronaldinho, un equipo que volvió a ganar, volvió a competir y sobre todo, volvió a enamorar al mundo del fútbol. Ronaldinho quizás no tuvo la carrera más larga en la elite, ni la regularidad de otros grandes futbolistas, pero durante algunos años en el Barcelona fue simplemente imparable, y más importante aún, fue el jugador que recordó a millones de personas por qué se enamoraron del fútbol.